Bueno, ¿qué tal, audiófilos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá Loco la Lef, optando por el plan B de... Voy a poner un poco de refrigeración porque si no acá se complica. Eh, Porque bueno, este podcast se refiere a algo que lo estoy grabando unos días antes del suceso al que me voy a referir. Lamentablemente no se pudo hacer el plan que se tenía previsto, que era hacer una tertulia con, con Juanchi mucho más entretenida, porque íbamos a mostrar imágenes y videos de una urbex que él había hecho en su momento, pero bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo no se pudo hacer, así que la verdad que me quedo con la opción de, bueno, de hacer una breve, digamos, editorial de lo que fue, de lo que pasó el 23 de enero de 1989 en el Regimiento 3 de la Tablada. Y la recomendación de un libro. Seguramente, bueno, para el año que viene seguramente voy a armar algún podcast especial, bien armado, bien editado, algo parecido a lo que hicimos con el tema de la Revolución del 55 y también con el tema de la sublevación de los albatros en el 88. Pero bueno, esta vez explicar un poquito qué fue, principalmente para las nuevas generaciones. Obviamente los que ya contamos con medio siglo de vida sabemos más o menos de lo que se trata. Al que le interesa estos temas lo sabe al dedillo, otros por ahí lo van a recordar, ¿no? Lo que pasó, que fue un hecho gravísimo, digamos, el hecho violento de combate, digamos, último, más importante que se registró en el país. Obviamente hubo posteriormente hechos de violencia a nivel institucional barra estatal, digamos, en el país. El tema durante los 90, las bombas en las embajadas de la Embajada de Israel y en el AMIA, ¿no? 92 y 94 específicamente. Bueno, después obviamente lo que pasó en el 2001 cuando cayó de la Rúa. Pero bueno, digamos que esos son más estallidos sociales. Esto fue una batalla a toda regla. Básicamente esto es así, corría el año 1989, apenas empezaba el año 1989, era el último año del gobierno de Alfonsín. La cosa venía muy complicada a todo nivel, a todo... Voy a bajar un poco el ventilador porque está bastante alto la potencia. Era un gobierno que venía, como les decía, muy complicado en el ámbito social, en el ámbito económico, obviamente, y en el ámbito de las instituciones que conformaban el Estado, y también, bueno, obviamente con las otras instituciones intermedias, digamos, que representaban por ahí, por ejemplo, a la Central Obrera, la CGT, las 62 organizaciones, estaban muy fuertes en aquella época el gremialismo, representado en Lorenzo Miguel y en Saúl Ubaldini, y por ejemplo en gremios poderosos como en aquella época eran los docentes, lo que era CETERA, en donde, bueno, Alfonsín tuvo que aguantar paros salvajes. El nombre del concepto de paro salvaje le viene bárbaro porque eran paros en serio. En aquella época un paro general de la CGT era como un día feriado, no se movía nada, pero absolutamente nada. Y yo lo recuerdo más por el tema de la parte docente, porque obviamente yo en esa época me estaba formando, estaba en pleno secundario, y el tema de los paros docentes ya lo veníamos viviendo desde hacía varios años, y lamentablemente, bueno, fue un azote que por lo menos hasta el año 89 no lo pudimos controlar, no se pudo controlar. Después, bueno, con el ascenso de Menem al poder es como que, bueno, entre peronistas lo fueron más o menos manejando, pero yo recuerdo que, por ejemplo, el año 88 las clases comenzaron prácticamente con un mes de atraso. Era una cosa terrorífica lo que pasó en el país, sumado obviamente a los problemas con los militares, es decir, estas recuas que venían trayendo posteriormente de la guerra de subversión y de la derrota de Malvinas, que es
algo relacionado a lo que hablé el otro día en el chat, en el podcast ese en formato Teatro Negro de Praga sobre lo que posiblemente le pueda llegar a pasar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un tiempo digamos de corto a mediano plazo, creo yo, humildemente. Y ese 23 de enero de 1989 pasó algo que sorprendió a todo el mundo, que nadie se lo esperaba, porque todo el mundo estaba acostumbrado a que los militares tomaran los cuarteles, ¿no? Y se sublevaran, ¿no? Digamos, pongámosle desde la Operación Dignidad en Semana Santa del 87 y hasta lo que fue Campo de Mayo, Villa Martelli en el diciembre, principio de diciembre del 88. Así que un mes y pico después venía esto de la tablada, y esto no venía por el lado obviamente de los cara pintadas, sino que venía por el otro lado, digamos, de lo que Julián Marías llamó en su momento el fleco lunático, ¿no? que son las pequeñas minorías que después terminan conformando mayoría y se enfrentan y se pelean, que fue un fenómeno que pasó según la visión de Julián Marías en la Guerra Civil Española. Y bueno, del fleco lunático que hablamos en este caso era de la extrema izquierda, porque el movimiento Todos por la Patria, que vendría a ser como un grupo que había heredado lo que significó el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, de obviamente marxista, trotskista, de orientación trotskista principalmente, y también en cierta manera maoísta, pero bueno, digamos que tenían una visión trotskista de la izquierda, digamos, pero bueno, trotskista, stalinista, lo que fuera. Obviamente hay grandes diferencias entre las dos corrientes, pero bueno, son la misma basura, básicamente. Pero este hecho, bueno, fue obviamente liderado por gente que había formado parte del ERP digamos, en las líneas altas del ERP en su momento. El ERP es destruido, acuérdense, o eliminado prácticamente unos días después de lo que es la toma la intentona de toma del batallón de Arsenales de Domingo Viejo Bueno, y que fue obviamente un fracaso, y que les prometo que este año, para cuando se cumpla el 51 aniversario, voy a hacer un podcast en serio y no un pedido de perdón como hice el año pasado. Pero bueno, lo de la tablada, este grupo llegó a tomar el objetivo. En teoría fue una total sorpresa, sorprendió tanto al ejército como a la inteligencia, lo que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, lo que era la CIDE en ese momento, teóricamente, y todos se preguntaban de dónde salieron estos pibes, ¿no? Lo único que falta, primeramente el ejército, y ahora la ultraizquierda de vuelta operando de esta manera. Bueno, en teoría ellos esgrimían de que había una intentona de golpe de Estado por parte de los militares, y que la toma del cuartel era en forma preventiva, y de esa manera el objetivo era tomar, como era una unidad de infantería mecanizada, tomar todos los blindados y los BCTP y M113 que debía haber ahí, pero yo creo que había BCTP ahí, vehículos de combate, transporte de personal, y BCTM, y seguramente algún vehículo más de exploración, y con toda la gente, digamos, hacer como una marcha hacia Plaza de Mayo para proteger a Alfonsín. Una locura de estos enfermos mentales, siempre lo mismo, creyéndose que el pueblo lo van a acompañar en esas bravatas. Muy equivocados estuvieron. Es más, después que los sacaban de los cuarteles, del cuartel de la Tablada, la misma policía del ejército los tenía que proteger de que la gente no los linchara. Así que imagínense digamos, el nivel de predicamento que tenían en el pueblo argentino. Muy similar, si uno se pone a leer, al libro de Gustavo Prince Sterenberg, que habla sobre el tema obviamente de la intentona de toma de los cuarteles de Viejo Bueno en la década del 70,
en donde ellos hablaban de que, bueno, de que esa gente estaba, como vivía entabicada, y seguramente para remontar esa gente habrán utilizado las mismas técnicas que usaban en la década del 70, técnicas psicológicas. Seguramente esos tipos iban a estar convencidos de que la gente los iba a acompañar en ese movimiento. Bueno, completamente equivocados. Rápidamente les comento, el combate comenzó a eso de las 6:30 de la tarde. Tomaron un camión de reparto de gaseosa y en diferentes vehículos entraron al cuartel, directamente tomaron el puesto de guardia, se dirigieron a la guardia de prevención. Bueno, ahí obviamente hay caídos, se muere un soldado que primeramente muere atropellado por un camión, creo que era, no sé si era un Dodge o estos camiones inmensos, Ford o Dodge, Chevrolet que se usaban en aquella época para transportar gaseosa o bebidas, vehículo inmenso, pesado, y atrás obviamente coches, camionetas, digamos, bueno, eran las, digamos, break que se usaban en aquella época. En aquella época todavía no estaban de moda las 4x4, digamos, y bueno, obviamente trataron de lo primero, obviamente de copar la guardia de prevención, de tomar las compañías donde había gente, porque el regimiento obviamente estaba disminuido en su personal por estar mucha gente de vacaciones, y se fueron directamente al parking, digamos, donde estaban estacionados los vehículos que ellos querían para teóricamente poder utilizarlos para obviamente salir rápidamente del cuartel. La intención era muy similar obviamente a lo del viejo bueno, pero nada más que en este caso, en vez de tratar de tomar armamento, digamos, que hay un arsenal, que puede ser mayormente armamento digamos portátil, era tomar sistemas de armas pesados, digamos, en el sentido de tomar un vehículo blindado. La verdad, la gran pregunta del millón es cómo a ver, si los tipos tenían idea de cómo manejar ese tipo de vehículos. No sé, yo he escuchado teorías rocambolescas que dijeron que los mandaron a hacer un curso antes de hacer el asalto, los mandaron a hacer un curso en el TAMSE, de cómo manejar esos vehículos. No sé, a mí me parece una teoría totalmente rocambolesca, dicha teóricamente por un comando. No voy a dar más datos porque me parece una locura absoluta, pero bueno, los tipos se hacen fuertes, digamos, no pueden llegar a tomar el control de los vehículos porque creo que no estaban las llaves, o bueno, o a los vehículos por una cuestión de prevención le faltaban ciertos elementos para poder ponerlos en marcha. Bueno, una serie de problemas que tuvieron, y obviamente la resistencia del cuartel, de los pocos soldados, oficiales y cuadros que había. Ahí muere el segundo, que era el mayor Fernández Cutielos, y después, bueno, obviamente una actuación, yo diría, heroica de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que primeramente empieza a aparecer, el comando radioeléctrico ahí de La Matanza, toda esa zona, todas esas unidades empiezan a acercarse, y son las que primeramente arman un poco el cordón, y son las que tratan de ingresar al cuartel para ver lo que pasa. Bueno, hay policías heridos, bueno, comienza un tiroteo en donde cada vez va ganando mayor gravedad, y obviamente el ejército toma nota de lo que está pasando y se le da órdenes a la Brigada 10 de Infantería, que es la brigada que cubría en aquel momento Buenos Aires, digamos, con la Guarnición Militar Buenos Aires, la Guarnición Militar La Plata, Guarnición Militar La Plata, Buenos Aires, Campo de Mayo, bueno, todas las unidades que conformaban la Brigada 10 de Infantería mecanizada para ir a atacar, o mejor dicho, a recuperar la unidad. Un combate fue durísimo, hubo muchas bajas. El combate duró hasta el martes 24, a eso de las 6:30, 7 de la mañana, terminó el último foco de resistencia. Obviamente el cuartel quedó destruido, no sirvió para nada. Creo que un tiempo más estuvieron ahí prestando servicio, y bueno, después ahora creo que el cuartel, no sé si está en Pigüé o en Toay,
pero bueno, obviamente bueno, como a toda la Brigada 10, los reubicaron en diferentes zonas, como por ejemplo el 7 que estaba en Mercedes también pasó para esa zona, pero digamos que bueno, el regimiento 3 de la Tablada, un regimiento muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, acuérdense que era el regimiento fetiche de Perón, era el regimiento digamos más peronizado en la década del 50, en la época del peronismo, era la unidad mejor armada del ejército en aquella época, pero bueno, acá ya estamos hablando de otra época completamente diferente, ya estamos en la década del 80, y bueno, obviamente que se utilizaron todos los medios habidos y por haber, intervino el ejército, intervino la Fuerza Aérea haciendo interdicción electrónica, es con un avión de guerra electrónica de la Fuerza Aérea Argentina se logró cortar las comunicaciones de los delincuentes, estos terroristas, entre su comando, digamos, entre su cuartel general, que teóricamente era un auto donde estaba Gorgarán Merlo dirigiendo las acciones con un handy y con un equipo de radio. Obviamente fueron rápidamente cortadas las comunicaciones y los tipos quedaron aislados y aferrados por el fuego, obviamente, estatal, de las fuerzas estatales, ¿no? Tanto del ejército como de la policía de la provincia de Buenos Aires, también había elementos de la Policía Federal operando, y después había mucho voluntariado, es decir, gente de prefectura, de gendarmería, que estaba de licencia, y aparte también gente de licencia de la fuerza del ejército, que se plegaron. Por eso, bueno, muchos dicen que el operativo de recuperación pecó mucho de voluntarismo, pero muy desorganizado. Si quieren ver imágenes, hay a patadas. Antiguamente, en esta época, generalmente cuando Héctor Ricardo García era dueño de Crónica TV, volvía a pasar todas las imágenes de la batalla, porque en aquella época era América Televisión, no estaba Crónica TV todavía, y el dueño era García, y todo ese banco de información se lo quedó García. Obviamente cuando García vende Crónica, o no sé si la vende o muere, y los deudos de García, los supérstites, se lo venden al grupo Olmos, creo que era obviamente un grupo totalmente identificado con el kirchnerismo, se termina el tema de pasar esas imágenes, porque obviamente ya sabemos por dónde venían los tiros, ¿no? En este caso. Frase más literal no puedo utilizar. Pero toda esa información está en YouTube, muchachos. Ponen la tablada 1982, la tabla 1989, Crónica TV, y les va a salir seguramente como más no sé, seguramente una decena de videos con todas las imágenes. Es más, se lo puede ver a Patti en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se puede ver un Daniel Haddad jovencísimo haciendo digamos de reportero, se lo ve a José de Ser tirado cuerpo a tierra con el chango ahí al lado de una posición de francotiradores, qué sé yo, digo los periodistas de aquella época, Fanny Mandelbaum, bueno, todos los periodistas de aquella época que cubrían, que eran noteros en la calle, estaban ahí. 9 Diario, bueno, historia pura de la prensa argentina, ¿no? Muy interesante, y que obviamente fue una batalla pasada por los medios. A ver, yo que fui testigo de eso, yo tenía 15 años para cumplir 16, y lo pude ver por televisión, y primeramente lo escuchaba por radio, y muchas veces salían los periodistas por la radio, y era tal el nivel de acción, es decir, de fuego que había, digamos, el ruido de las armas, de las detonaciones del armamento, que podía ir desde una pistola hasta un cañón no sé, de 75 milímetros, que creo que fue lo máximo que se utilizó en artillería. No sé si se llegó a utilizar 105. Sí, se llegó a utilizar 105 porque entró un TAM a operar. No sé si disparó, pero el cañón es de 105 milímetros, así que si disparó, se disparó 105 milímetros. Así imagínense el nivel de ruido que se estaba manejando en una zona que era densamente poblada, así que las ráfagas era como que las detonaciones empezaban de menor a mayor y le tapaban la voz al cronista. Fue algo muy increíble. En ese sentido, en fuerzas de ejército, obviamente, como les digo, operó la compañía de comando 601,
bueno, obviamente operó el mismo Regimiento 3, elementos del 7, elementos del 6, el 7 era el de La Plata, el 6 era el de Mercedes, unidades de Campo de Mayo, de la Escuela Superior de Guerra, bueno, de lo que viniera, que estuviera dentro de la Brigada 10 y dentro de lo que era Buenos Aires, todos estuvieron operando en ese lugar. Obviamente, cuando ya llegaron las columnas más pesadas del ejército, calcúlenle más o menos a primera hora de la tarde, ya los tipos quedaron aferrados, ya les digo, aferrados por el fuego y aislados. Y ahí está la operatividad del combate, ¿no? Es decir, dejar ciego, sordo y mudo al enemigo para después, obviamente, aferrarlo por el fuego y terminar de desgastarlo y asaltarlo. Bueno, eso fue en líneas generales lo que pasó. No me voy a colgar a hablar, fue terrorífico. La verdad que la verdad estuvo bastante presente en las crónicas que se daban, tanto en la televisión, donde se veían imágenes dantescas, como después lo que mostró la prensa escrita. Les recomiendo, si pueden ir, los que viven acá en Capital Federal, si se pueden hacer en el AMBA, digamos, si les interesa el tema, si se pueden ir a la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso Nacional, que está enfrente a la Plaza Congreso, y pidan las revistas Somos y Gente de aquella época, del 23 de enero del 89, y van a ver imágenes complicadas, no apto. Yo no sé si ahora esas imágenes las pondrían, te pondrían el cartel o le harían un blurreado, porque se ven imágenes muy, muy pesadas. Pero en aquella época, como no existía la generación de cristal, bueno, era la guerra, básicamente. A mi generación me cambió la forma de percibir un proceso bélico. Ya las películas de guerra ya las mirábamos de rojo diciendo, che, no es así, el enemigo no se ve, el combate no es así, Es decir, a los 16 años nos cambió bastante la cabeza el hecho de poder haber sido testigos de lo de la tablada. 23 de enero de 1989 y el 3 de diciembre de 1990, después vimos lo que pasó con los Carapintadas, en donde fue también, la verdad que se vivieron momentos muy complicados, pero bueno, yo puedo decir en este momento que la tablada fue la última batalla en la historia argentina. Fue una batalla por recuperar un lugar, digamos, ¿no? Que había sido tomado por una banda de delincuentes terroristas o delincuentes subversivos, si lo quieren llamar así, pero bueno, fue una batalla a toda regla. Por eso yo les quiero recomendar este libro de Sebastián Miranda, que se llama Los secretos de la tablada, la última acción armada de la guerrilla en la Argentina, ediciones Buen Combate. Seguramente, bueno, esta es una edición seguramente pagada por el mismo autor. Yo algo de experiencia en estas cosas tengo. Es un libro muy interesante. Creo que, si mal no recuerdo, bueno, yo tengo gente que es amigo, tengo contactos que son amigos de Sebastián. Lamentablemente tampoco pude llegar a lograr contactar con él para hacerle un reportaje. Parece que está trabajando en la revisión de este libro. Y acá Sebastián Miranda, desde lo político, en lo que uno se pregunta, la sorpresa de que por qué el Estado no sabía si verdaderamente lo sorprendió o no esta acción, como verdaderamente no pasó, por ejemplo, en el caso de Montechingolo, en donde ya había un topo infiltrado por el sistema del sistema de espionaje estatal. En este caso, en teoría, no, pero bueno, acá Sebastián Miranda habla de que el señor Alfonsín posiblemente haya tenido una responsabilidad política en este hecho, por medio de una agrupación política que se llamaba La Coordinadora, que vendría a ser un desprendimiento de la juventud radical en su momento. Eran tipos muy jóvenes que a partir del año 83 se habían hecho con el control de ciertos resortes del gobierno alfonsinista, y que lo que plantea rápidamente este libro, hay que ver si en lo que Sebastián es, creo que es licenciado en Historia y es profesor, se dedica, es docente en Historia,
predica en el libro es como que, bueno, que esto fue un golpe de mano, digamos, un manotazo de ahogado de Alfonsín para que el pueblo, digamos, en esta situación se hiciera con hacerse nuevamente con el apoyo del pueblo, que ya no lo quería, ya no quería saber más nada. Se habla la famosa teoría de los tres turcos, ¿no? Lorenzo Miguel, Menem y Zaineldin. Los tres obviamente tienen descendencia, digamos, bueno, Zaineldin no es descendencia árabe, son drusos, pero bueno, digamos que vienen de la misma zona y de la zona de sirio-libanesa, ¿no? Digamos, Menem, Lorenzo Miguel y Zaineldin tenían más o menos sus padres eran los mismos paisanos, pongámosle. Entonces, por eso se hablaba de la teoría de los turcos, que eran los que querían terminar con el gobierno de Alfonsín. A ver, para enero del 89 el gobierno de Alfonsín ya prácticamente estaba terminado. Después de la tablada, un par de meses comenzaron los famosos saqueos, comienza el tema de los problemas en Rosario. El gobierno de Alfonsín ya estaba totalmente terminado, gastado, económicamente no podía levantar más la situación. Ya le habían dado la espalda a los militares, el empresariado, obviamente, bueno, los trabajadores desde prácticamente el principio. Era muy difícil poder levantar ese gobierno que ya estaba en franca retirada y bueno, digamos que en este libro, desde lo político, digamos que se pauta esa trama, digamos, ¿no? Desde lo militar cuenta muy bien, básicamente todos los movimientos que hubo para poder recuperar el cuartel. No sé si en la versión revisada, yo entiendo que eso es lo que revisará este muchacho en la segunda edición que salga de este libro, pero bueno, si lo pueden conseguir, yo entiendo que en librerías todavía se consigue, Mercado Libre, bueno, ustedes saben dónde tienen que recurrir para poder obtener este tipo de libros. Y al que no le interesa tanto los libros y por ahí le gusta ver más acción, bueno, rápidamente en YouTube, ya le digo, busquen La Tablada 1989, Crónica TV, y ahí seguramente se van a encontrar con lo que van a ver. Lo que no los vieron nunca se van a sorprender, se van a quedar seguramente con la boca abierta, porque la verdad que fue un combate a toda regla. Nos mostró básicamente, así se combatía en los 70, porque no había variado mucho la doctrina, no había variado el armamento prácticamente, así que fue una visión de los 70 en el año 89, es decir, en las puertas de la década del 90 se mostró lo que uno había leído o le habían contado. La verdad que fue... Hay una película norteamericana que se llama El año que vivimos en peligro, que creo que trabaja Mel Gibson, creo que, bueno, y no me acuerdo los otros dos actores, una chica y otro actor, no recuerdo el nombre ahora, sé que uno de ellos era Mel Gibson, eran tres, bueno, digamos que en esos años fueron los años que vivimos en peligro en la Argentina. Yo no sé si las generaciones de ahora se bancarían una situación así, ¿no? Violencia institucional, paros salvajes, crisis económica continua, inflación. El tema que, bueno, como vuelvo a repetir, había trabajo, digamos, es decir, no era difícil conseguir trabajo en aquella época, digamos, para las generaciones que comenzaban a salir de los colegios, de la educación, digamos, del secundario y entraban al circuito laboral. Los que querían estudiar y trabajar lo podían hacer, digamos, estudiar una carrera y trabajar. Entonces es como que, bueno, uno entraba de forma diferente a la vida ya, digamos, a la vida adulta, ¿no? Adulta joven, pero adulta al fin. Creo que ahora sería mucho más complicado y mucho más anárquico el tema. Yo no sé cómo sería ese mambo ahora, ¿no? Con una situación de este tipo. Por eso creo que tenemos que agradecer que desde el 90 en adelante las cuestiones en Argentina se fueron dirimiendo en forma un poco más civilizada, ¿no? Vemos por ahí la situación en Venezuela,
la verdad que tenemos que, la verdad que tenemos que agradecer, se cortó como siempre, como más allá de los problemas económicos que hemos tenido, pero bueno, vivir en el estado de tensión que se vivía digamos, del 88 a esos dos, del 88 al 90 fue muy complicado. Y ahí agrego los primeros meses del gobierno de Menem, fue muy duro, fue muy complicado. Pero bueno, vuelvo a repetir, les recomiendo este libro, muchachos, Los secretos de la tablada, de Sebastián Miranda. Por lo que me dijeron, parece que va a haber una visión, digamos, una edición revisada del texto. Seguramente va a haber algún otro historiador que ha escrito, yo no lo sé, creo que Juanchi tenía un libro de otro autor, pero la verdad que desconozco el nombre del mismo, así que por eso no se lo puedo recomendar. Les pido disculpas, a mí me hubiera encantado haber hecho el proyecto ese que teníamos, pero bueno, lamentablemente por lo menos no se puede hacer para la fecha en que se pretendía. Tal vez por ahí, qué sé yo, lo hagamos para más adelante, pero bueno, esto es lo que tengo para decirles. Así que bueno, después, bueno, me olvidaba de comentarle, el comandante de la represión, el general Arrillaga, que bueno, obviamente, después cuando vino el kirchnerismo, aprovecharon para empezar a los juicios acusando a los militares que habían fusilado, que habían hecho desaparecer y fusilar a gente, bueno, a gente, digamos, a estos delincuentes subversivos, ¿no? Que siempre se ponen en roles de víctima, ellos nunca hacen nada, son como seres celestes que bajan del cielo para darle felicidad al proletariado y son tomados por los tatuas de Danán malos malísimos y son exterminados injustamente. Bueno, la historia que siempre sabemos y con la cual se siguen llenando de plata, o se seguían llenando, creo que se les cortó el curro ahora dentro de todo y por suerte. Así que el general Arrillaga, yo no sé si en este momento vive, si yo lo conocí personalmente cuando estaba en el servicio militar, él creo que ya estaba retirado, pero no sé si sigue preso por estas causas, teóricamente por fusilamientos, porque teóricamente, no sé, le habrán hecho las pericias en la morgue a los delincuentes subversivos y posiblemente habrán encontrado que había marcas de fusilamiento. Bueno, lo de siempre, muchachos, lo de siempre. Así que bueno, les recomiendo este libro y nada más, eso. Y veremos ahora, febrero se viene con un homenaje al coronel Martiniano Chilaver, algo sobre la batalla de Caseros, seguramente va a ser una especie de audiolibro con respecto a eso. Y